¿Qué tal? Bueno, sean bienvenidos nuevamente a una sesión de estudio a cargo mío, el doctor Valencia Ganamos Wolfirán. Un placer para mí que se encuentren conmigo. El día de hoy vamos a hablar acerca del segundo tema del módulo de cirugía general. Recordar que nuestra información está basada 100% en guía de práctica clínica mexicana. El día de hoy nos corresponde hablar acerca de las enfermedades de la vía biliar, ¿no? Colecistitis, coledocolitiasis, colangitis, cólico biliar. Vamos a desglosar cada una de ellas de manera muy general en primera instancia para después ir de lleno con el tema. Ante una sospecha de un paciente que tenga una colitis aguda, debemos nosotros tener un patrón o un curso similar al siguiente. El antecedente de una ingesta de comida copiosa, es decir, un alto contenido de grasas asociado a dolor abdominal más abdomen agudo, nos hace sospechar de una colecistitis aguda. La ingesta de comida copiosa, igualmente asociado a dolor abdominal, pero que este dolor abdominal puede mejorar con la ingesta de algún medicamento como son los AINES, nos hace pensar en un cólico biliar. El cólico biliar, a diferencia de la colestitis, que la colestitis es una inflamación propia de la vesícula, el cólico biliar es un dolor únicamente de tipo visceral, originado a nivel de lo que es el músculo liso asociado por el paso de cálculos que se encuentran en la vesícula a través de los conductos biliares. Es un proceso autolimitado que normalmente se resuelve en menos de 24 horas y que puede durar de 1 a 5 horas. Cuando tengamos un paciente con dolor abdominal y asociado a ictericia, otros datos como coluria o acolia, hay que pensar en una coledocolitiasis, ¿vale? Quiero desenglosar lo siguiente. De todos los pacientes que desarrollen o tengan la presencia de un cólico biliar, de todos estos pacientes, es decir, de este 100%, únicamente el 20% son sintomáticos que requieran cirugía, es decir, pacientes que de repente están comiendo carnitas y de repente les duele debajo de la parrilla costal, pero pasa una vez, no sé, cada 7 meses y ellos no tienen como tal una clínica sugestiva con una colecistitis, pues únicamente, como les decía, únicamente el 20% de estos pacientes desarrollan sintomatología que va a requerir cirugía. Ahora, de todos estos, el 80% de los casos es causada por litos o por causa litiásica. De un 15 a un 20% es por otras causas, normalmente el lodo biliar, lo que también conocemos, algunos parásitos y idiopática, ¿no? Entonces, bueno, ya desenglosamos como tal esas causas. Lo que sucede es de la siguiente manera. La colecistitis alitiásica ocurre a nivel de lo que es la vesícula, ajá, por las causas que ya comentamos. El cólico biliar es asociado a litos, que estos normalmente tienen un paso temporal a lo que es nivel de este conducto biliar, sin encontrarse o sin impactarse como tal a lo que es el nivel del conducto. La colecistitis litiásica, que yo creo que es el tema principal del cual vamos a hablar el día de hoy, es la impactación propiamente de este eh, lito a nivel de algún conducto biliar, principalmente en este caso del conducto cístico o a nivel de lo que es el cuello, en la parte proximal de lo que es la vesícula. Siguiendo en la formación de lo que es la vía biliar, recordar que aquí tenemos el conducto cístico. De este lado derecho tenemos al conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, que convergen para formar al conducto hepático común y en la unión del conducto hepático común con el conducto cístico nos da origen a lo que es la coledoclitiasis. Perdón, al conducto coledoco. Que este a su vez, si tenemos como tal la impactación de algún lito en esta situación anatómica, entonces ahora sí tenemos a lo que es la coledocolitiasis. Bueno, entonces comenzando el día de hoy, creo que el tema principal del que debemos hablar es la colecistitis, ¿no? Es el del que más vamos a hablar a lo largo de nuestra vida médica. La colecistitis como tal es un proceso inflamatorio que se produce como consecuencia de la obstrucción del flujo de salida de la bilis de la vesícula biliar. Desenglosando un poco esta definición, hay que recordar entonces cómo funciona, ¿no? La bilis. La bilis es, como tal, su función principal es la emulsificación de las grasas. ¿Con qué objetivo? Pues prácticamente que la emulsificación de la grasa sea,
por parte de la bilis para que ésta pueda ser digerida y a su vez pueda ser procesada y utilizada en nuestro cuerpo, ¿no? Eso ya lo sabemos. Ahora, entonces, eh, la vesícula como tal es un reservorio de bilis, ¿no? Que tiene diferentes componentes, colesterol y sales biliares, por ejemplo, y que estos vienen procedentes o viene producida principalmente por el hígado a través de los conductos de Luschka. Esta vesícula biliar, entonces, tiene aquí la acumulación de bilis y a su paso a través de lo que es la viabilidad que decíamos nosotros, cuando un paciente, una persona come una comida copiosa, va a haber un aumento de lo que es la molécula, que es la colecistoquinina. La colecistoquinina va a aumentar o va a producir como tal una contracción de la vesícula biliar para que exista una liberación de la bilis. A través de la vía biliar, esta se va a liberar en la segunda porción del duodeno a través de la a través de la ámpula de Vater y a través de lo que es el esfínter de Oddi va a ser regulado este paso de la bilis. ¿Ok? Entonces eso ya lo sabemos, ¿no? Dice aquí en la definición, generalmente se asocia a presencia de cálculos. Y entonces recordar nosotros que la litesis vesicular, en la mayoría de los casos, hasta un 80% de los casos, es asociado o es el principal de los casos para que ocurra o se favorezca como tal a la colecistitis. Em, Siguiendo con esto, lo que favorece la distensión de la vesícula y proliferación bacteriana. El agente principal o el agente que más encontramos o aislado que más encontramos es Escherichia coli. Entre otros que podemos llegar a encontrar es Klebsiella pneumoniae y otros que podemos llegar a encontrar que es muy raro y es en menos de 1% de los casos. Estamos hablando de Clostridium perfringens. El Clostridium perfringens normalmente se asocia a algo conocido como la colecistitis enfisematosa, que es prácticamente un proceso muy raro en el cual existe la proliferación de bacterias generadoras de gas a nivel de lo que es la vesícula, ¿vale? Factores de riesgo importante para el desarrollo de colecistitis, los principales, las 5 Fs que nos han enseñado desde que estamos en la universidad. Female, es decir, mujeres, en una relación 2 a 1 donde es más común. Mujeres mayores a 40 años, obesidad, fertilidad o en este caso yo diría que es una alta concentración de estrógenos. Ajá. Y fármacos. ¿Como cuáles? Tiene que ver con lo anterior, la alta concentración de estrógenos, anticonceptivos orales combinados, anticonceptivos orales, este, fibratos y ceftriaxona. Ujú. Entonces son esos tres, ¿no? Anticonceptivos orales combinados, perdón, anticonceptivos orales porque normalmente tienen que ser asociados a estrógeno únicamente, fibratos y ceftriaxona. Si les llegan a preguntar dentro de la litiasis vesicular, ¿no? Porque ocurre mucho esta pregunta, ¿cuáles son los litos o cuáles son los cálculos que más encontramos? Son los litos en primera instancia mixtos, de los cuales el 80% de los casos están compuestos por colesterol, mientras que en segunda instancia tenemos a lo que son los pigmentados. Estos pigmentados son asociados a sales biliares y también oxalato de calcio, pero no son tan importantes como los mixtos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuáles son los litos o los cálculos mayormente aislados en una colecistitis? Mixtos. ¿Cuál es el componente principal en estos cálculos? Colesterol en un 80% de los casos. Ya, acabamos eso, andamos a comentarles eso. Dentro de los factores de riesgo, ¿cuál es el principal factor de riesgo? De estos 5 que yo les dije, no es ninguno. Estos son factores de riesgo que podemos encontrar. Pero si les hacen la pregunta, ¿cuál es el principal factor de riesgo para desarrollar colecistitis? Va a ser la presencia como tal de litos o de cálculos a nivel de la vesícula, también conocido como colelitiasis. Entonces, es una pregunta clásica que les pueden llegar a hacer. Siguiendo en cuanto a lo que es la colecistitis, más del 95% de las enfermedades biliares corresponde a una colecistitis aguda. Es la segunda causa de abdomen agudo por detrás de lo que es la apendicitis. Recordar también que es la primera causa de cirugía electiva, a diferencia de lo que es la apendicectomía, que es de urgencia.
Tiene una tasa de perforación aproximadamente de un 10 a un 15% y ocurre en pacientes normalmente mujeres y mayores a 30 hasta 80 años. Como referencia anatómica, porque en algunos casos lo llegan a preguntar, cuando hacemos el abordaje de la colecistectomía, tenemos que hacer durante ese abordaje la localización de una estructura anatómica, ¿vale? Una referencia anatómica, diría yo más bien, que es el conocido triángulo de Calot. El triángulo de Calot está formado de manera medial por lo que es el conducto hepático común, de manera lateral por el conducto cístico y en la parte superior, o en algunos casos dicen en la parte inferior, dependiendo de cómo lo estén viendo, por la arteria cística. ¿Ok? Bueno, ya sabemos entonces nosotros qué es esta colecistitis, ¿no? Ahora, ¿cómo la sospechamos? ¿Cómo la observamos? Clínicamente, para que nosotros podamos sospechar de una colecistitis, yo creo que lo más importante y nos lo diferencia la guía de práctica clínica mexicana en tres: no complicada, complicada y perforada. No complicada, yo creo que lo principal sería el signo de Morphy positivo. ¿Qué es el signo de Morphy positivo? Como se observa en la imagen de la derecha, paciente en decúbito supino, hacemos una palpación a nivel de lo que es, o por debajo de lo que es la parrilla costal, únicamente con una mano, los tres pulpejos que están en medio de la mano, hacemos la palpación media profunda y pedimos al paciente que haga una inspiración. En ese momento lo que ocurre es que el diafragma sube, el hígado baja y entonces existe como tal un dolor o despierta un dolor en ese paciente que hace como tal un cese o una interrupción de la inspiración durante la maniobra. Entonces, el signo de Morphy positivo no es el dolor que se despierta como tal durante la maniobra, es más bien el cese o la interrupción de la inspiración durante la maniobra, ¿vale? Entonces, en decúbito supino, hacemos la palpación, el paciente le pedimos que inspire y cuando el paciente está inspirando, el hígado baja, nosotros tenemos la manita ya en la parrilla costal y entonces existe un mecanismo de dolor y el paciente deja de respirar, ¿no? Entonces, ese es el morfio positivo. ¿Qué otros datos podemos encontrar? Masa en cuadrante superior derecho, dolor, resistencia muscular, náusea y vómito. Todo esto procedido detrás de qué? De la ingesta de comidas copiosas. Entonces, siempre se van a poner un paciente que en un caso clínico o en la vida real de la siguiente manera. Les va a llegar un paciente que estaba comiéndose unas carnitas o estaba echándose unos taquitos, lo que ustedes quieran, con una alta cantidad de comidas copiosas, un guisado, y le despertó el dolor, ¿no? Y que no fue autolimitado, ¿no? Que duró más de 5 horas, el proceso ya lo tuvo ayer y otra vez lo tuvo hoy, y le sigue doliendo y no puede ni comer, y asociado a estos signos y síntomas, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿En qué momento también se puede llegar a observar esta sintomatología? Durante la noche, ¿vale? Entonces, bueno, siguiendo, la complicada es observar como tal, más bien es tener como tal la vesícula palpable, que a mi juicio, la masa y la vesícula palpable, pues creo que es un poco inespecífico en ese caso la guía, pero lo más importante aquí a destacar es fiebre mayor a 39 grados centígrados, escalofríos y datos de irritación peritoneal, para pensar en una complicada y en una no complicada. No complicada, signo de morfio positivo y vómito. Complicada, fiebre, escalofríos y datos de irritación peritoneal. ¿A diferencia de cuál? De lo que nosotros conocemos como perforada. La perforada como tal ya existen datos de inestabilidad hemodinámica, como cuál, taquicardia, taquipnea, hipotensión. Si nosotros en un caso clínico, nosotros o en la vida real observamos cualquiera de estos en el apartado, pues estamos ante la sospecha o la presencia de una perforación seguramente. Tasa de perforación, recordemos, de un 10 a un 15%. Ahora, si el paciente tiene, además de estos datos, el dolor en cuadrante superior derecho, vómito, lo que tú quieras, pero se le asocia ictericia, coluria o acolia, entonces estamos ante la presencia de una coledocolitiasis, ¿vale? Los estudios de gabinete. Bueno, el principal que vamos a solicitar siempre va a ser la biometría hemática. ¿Para qué? Para determinar si existe la presencia de leucocitosis. Tú tienes un paciente con un dolor abdominal sugestivo de una colecistitis, pero no tiene una leucocitosis, lo más seguro es que no sea una colecistitis, sino más bien es un cólico biliar.
Por el otro lado, tienes un paciente con un dolor abdominal sugestivo y además de esto, leucocitosis es una colecistitis hasta demostrar lo contrario y estás condicionado a que, como dice aquí, solicitar en este caso ultrasonido como gol estándar en la prueba, ¿vale? La PCR la podemos probar, la podemos solicitar, pero pues en realidad no es tan necesaria. Datos de gravedad, las pruebas de función hepática normalmente las solicitamos cuando estamos ante la presencia de una coledocolitis. Y en datos sugestivos de una infección, le solicitamos un hemocultivo. ¿Cuáles son los datos sugestivos durante el ultrasonido, que es nuestro gol estándar de la colecistitis? Bueno, pues serían pared vesicular mayor a 5 milímetros, alargamiento de las dimensiones de la vesícula mayor a 8 por 4, líquido prevesicular, imagen en doble riel, sombra acústica, morfio positivo con el transductor, esto es importante. Y bueno, la imagen que vemos aquí es la sombra acústica. Realmente lo que ocurre aquí es que eh, el lito, al tener una diferencia en la densidad con respecto a lo que es la vesícula, da una diferente sombra en este caso, lo que da origen a esta imagen, ¿vale? En segunda instancia, si nuestro paciente, por ejemplo, tiene datos clínicos sugestivos de colecistitis, pero no concluyentes en el ultrasonido, pues entonces le solicitamos la gammagrafía o la tomografía. En primera instancia, y la guía establece que se realice la gammagrafía. Yo nunca he visto que hagamos una gammagrafía por sospecha de una colecistitis, pero bueno, así está indicado, ¿vale? Y en dado caso que estemos ante la presencia de o una sospecha o una coledoclitiasis, de primera instancia, el colédoco debe estar dilatado por arriba de 6 milímetros. Aunque el diagnóstico eh, de elección en una coledocolitiasis siempre va a ser la CEPRE. Pero ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Pero de manera inicial sería el ultrasonido. En una coledocolitiasis, el gol estándar, ahí sí va a ser siempre el ultrasonido. Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una colecistitis? Bueno, tenemos que tener tres apartados positivos: el apartado A, el apartado B y el apartado C. El apartado A corresponde a los signos de inflamación local, que es signo de Morphy, masa o dolor, o defensa a nivel de lo que es hipocondrio derecho, y signos de inflamación sistémica, que es el apartado B, fiebre, PCR elevada o leucocitosis. Apartado C, que sería en este caso los hallazgos imagenológicos con el ultrasonido, que ya los hablamos, ¿no? Líquido perivesicular, imagen en doble riel, el alargamiento, ensanchamiento mayor a 8 por 4, más de 5 en la pared vesicular. Bueno, entonces, si tenemos un paciente con signos de inflamación local, positivo, signos de inflamación sistémica, positivo, pero no contamos nosotros con un diagnóstico por imagen, tenemos un diagnóstico sospechoso. Estos son los conocidos criterios de Tokio, ¿vale? Y si tenemos un diagnóstico igualmente por imagen, ya tenemos como tal un diagnóstico definitivo. Entonces, el diagnóstico se establece a través de tres criterios: el criterio A, B y C, conocido como criterios de Tokio, y que a su vez puede ser categorizado debido a la severidad del mismo, en grado 1, grado 2 y grado 3, leve, moderado y grave. La severidad, entonces, la vamos a manejar de la siguiente manera. El grado uno es todo grado que no cumple con los requisitos o los criterios del grado 2 y el grado 3. El grado 2 es el más importante, diría yo, para que se aprenda y para que ustedes tomen en cuenta durante la evaluación clínica de un paciente. El grado 2 es un grado moderado con leucocitosis mayor a 18.000, un proceso que ha durado más de 72 horas, marcada inflamación local y una masa palpable. El grado 3 es una disfunción orgánica como tal. Y bueno, del lado derecho lo que yo les coloco es, en pocas o en sencillas palabras, el grado uno es una colicistitis aguda. Ya. O sea, tú sabes que es colicistitis aguda y no tiene datos sugestivos de una marcada inflamación local, ¿no? El grado 2 ya es una inflamación local más marcada y el grado 3 es una disfunción orgánica, que puede ser cardiovascular, renal, neurológica o respiratoria, la que tú quieras. Aquí está más desglosado, si ustedes lo quieren ver. ¿Ok? El tratamiento. El tratamiento hay de dos: o es quirúrgico o no es quirúrgico.
El quirúrgico se divide en dos tipos, la laparotomía o laparoscopía. La laparotomía, que normalmente es una colistectomía abierta o una colecistectomía laparoscópica. El de elección, en todos los casos, va a ser laparoscópica, ¿no? Una colistectomía laparoscópica. Y hay de dos tipos, temprana o tardía. ¿A qué se refiere esto? La temprana ocurre desde el inicio de los síntomas de 1 a 7 días para realizar el tratamiento quirúrgico y la tardía de 2 a 3 meses después. Cuando usamos una y cuando usamos otra, la temprana normalmente la usamos en estadios leves, es decir, aquel paciente que únicamente cursa con una colestitis aguda puede ser operado sin ningún problema con a un procedimiento laparoscópico. Sin embargo, pacientes que tengan una disfunción orgánica o algún otro proceso agregado que esté condicionando un deterioro del paciente, primero tenemos que tratar dicha causa que está deteriorando al paciente y posteriormente hacer la laparoscopía. A eso se refiere con tardía y temprana. En dado caso que el paciente únicamente curse con un cólico biliar, pues el tratamiento de elección va a ser un AINE, que en este caso es el diclofenaco, 75 miligramos de manera intramuscular. En algunos casos está indicado que podamos usar el cotrolaco, pero bueno, de primera elección es el diclofenaco. No candidatos a tratamiento quirúrgico. Si el paciente es un paciente añoso, un ASA 3 o un ASA 4, un paciente que simplemente no se quiere operar, pues entonces se puede utilizar la disolución del cálculo con ácidos biliares, como es el ácido urso desoxicólico o el queno desoxicólico. Y a su vez, si el paciente cuenta con las siguientes características, una litiasis única, un lito no calcificado o un diámetro de 20 a 30 milímetros, podemos asociar tanto la litotricia como los ácidos biliares. En este caso, así como, aquí como lo remarca la guía, está indicada el ácido ursodesoxicólico como coadyuvante cuando se realiza litotricia. Sin embargo, si el paciente no cuenta con estas características, únicamente podemos indicar los ácidos biliares. ¿En qué condiciones no podemos solicitar como tal litotricia? Pacientes que tengan pancreatitis o pacientes que tengan algún quiste o algún aneurisma a nivel aórtico. Otras condiciones, por ejemplo, también son enfermedades eh, vasculares, no, no serían vasculares, serían hematológicas, como enfermedades en lo que son factores de la coagulación, enfermedades de la coagulación. Debido a que la litotricia es un tratamiento a través de ondas de choque que puede condicionar la ruptura de un aneurisma y también la ruptura de algún vaso que puede condicionar eh, un, un manejo un poco difícil en aquellos que tengan enfermedades hematológicas. Entonces, la litotricia lo que consiste es que a través de ondas de choque hace como una pulverización de estos litos, estos cálculos, para que puedan hacer un paso de mejor manera a través de lo que es la vía biliar y no obstruya, ¿vale? En los casos de colistectomía laparoscópica, se tiene que hacer una recuperación de aproximadamente 14 a 21 días y en casos de colistectomía abierta, aproximadamente de 21 días, ¿no? Tratamiento por severidad, igual lo que decíamos hace un momento, la clasificación de severidad, grado 1, grado 2 y grado 3. En el primer apartado, podemos hacer una laparoscopia temprana. En el segundo, una laparoscopia temprana, siempre y cuando no tengamos una inflamación grave. En dado caso que tengamos una inflamación local muy grave, hacemos un drenaje. Y en el grado 3, si tenemos una disfunción orgánica, pues primero hacemos una laparoscopia tardía y en primera instancia un manejo de la falla orgánica. ¿Qué antibióticos podemos utilizar? Bueno, en el grado 1 utilizamos un antibiótico y en el grado 2 usamos una doble terapia. Si tenemos un paciente que se le asocia microorganismos anaerobios, agregamos metronidazol. Primer grado, yo creo que lo principal es el uso de fluoroquinolonas orales, como lo es ciprofloxacino o levofloxacino. Grado 2, penicilinas de amplio espectro o cefalosporinas de segunda generación, la famosísima pipetazo, piperacilina con tazobactam. Y en el grado 3, cefalosporinas de tercera y cuarta generación,
así como también en estos casos está indicado el astronam o metronidazol si están asociados a los anaerobios. Aquí está de una mejor manera, más desglosado, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes? Bueno, ahorita hablaremos de otras condiciones. En primera situación, si tenemos un paciente con grado 1 en la severidad de Tokio, ¿qué vamos a hacer? El tratamiento es AINES, antibiótico oral, en este caso, ¿cuál dijimos? Levofloxacino y ciprofloxacino, y la colecistectomía laparoscópica temprana. Ujú. Grado 2 moderado. Es decir, ya dijimos, más de 18.000 leucocitos, más 72 horas con el proceso, masa palpable, inflamación local muy marcada. Entonces, aquí nos pregunta, ¿en el grado 2 existe una inflamación local severa? Sí, entonces hacemos primero un drenaje percutáneo. Si no existe esta inflamación, entonces hacemos una colistectomía laparoscópica temprana. Ujú. Y el grado 3, lo que dice aquí es control de la falla orgánica en primera instancia y posteriormente una colistectomía tardía hasta el control del daño orgánico. Bueno, a manera de resumen de lo que decíamos, algo que no les comenté en el curso clínico de los pacientes, fíjense, aquí nos dice, paciente con dolor abdominal localizado en el hipocondrio derecho. Ujú. Cuenta con factores de riesgo y tiene clínica sugestiva. En las embarazadas ocurre algo particular. Una paciente embarazada puede tener como inicio de síntomas un prurito palmoplantar. Ujú. Las pacientes que tienen eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, que están desarrollando una colicitis aguda, ellas dicen que les da comezón las manos. Y eso se debe a que normalmente el aumento de las sales biliares en la sangre se deposita en los nervios periféricos, condicionando esta condición del prurito a nivel palmoplantar. Ujú. Eso les pueden llegar a preguntar. Ahora, otro signo que no les comenté y que es muy importante a mi gusto es el signo de Courvoisier. Déjenme se los anoto aquí. Signo de Courvoisier, que tal vez lo han escuchado. El signo de Courvoisier va a ser positivo cuando tengamos la presencia de una vesícula palpable, pero no hay dolor. Entonces, signo de Courvoisier positivo es vesícula palpable, pero no hay dolor. Y a esto, ¿para qué nos ayuda? El signo de Courvoisier es un signo sugestivo o de sospecha de un tumor de cabeza de páncreas, ¿vale? Bueno, continuando con el algoritmo, un paciente que tenga entonces dolor abdominal localizado en el hipocondrio derecho, morfio positivo, eh, cuadrante inferior, cuadrante superior derecho con resistencia, dolor en cuadrante superior derecho, vómito. Ya tenemos la clínica sugestiva y aparte tiene fiebre, que son el segundo apartado de Tokio, ¿no? Tiene fiebre o ya tenemos como tal la leucocitosis si es posible. Entonces tenemos que solicitarle un ultrasonido abdominal. Si el ultrasonido abdominal es concluyente, como lo maneja aquí, ¿cuáles son los datos de sugestivos de ultrasonido? Litiasis vesicular, sombra acústica, líquido prevesicular, entre todos estos. Entonces, la condicionante aquí es solicitarle toda la materia reactiva de laboratorios, en específico la biometría hemática, para que nosotros podamos realizarle o podamos hacer el diagnóstico como tal de una colicistitis. Una vez que tenemos nosotros como tal la presencia de todos estos signos englobados en uno, el grado uno sería clasificar en base a la gravedad de estos pacientes. Grado uno no cumple con los criterios del grado 2 y 3. Grado 2 más de 72 horas del proceso. Leucocitosis mayor a 18.000, masa palpable, inflamación de la vesícula muy grave. Grado 3 falla orgánica. ¿Ok? Y bueno, eso fue colecistitis, ¿no? No hablé como tal tanto de lo que fue la coledocolitiasis. Algo que se me pasó decir simplemente es porque la coledocolitiasis y la colecistitis van de la mano, ¿no? La colangitis es una complicación, es un proceso secundario a una coledocolitiasis, pero ya lo hablamos.
Ya lo sabemos. Coledocolitiasis es la impactación de un lito a nivel de lo que es el colédoco. Ya, la definición ya la tenemos. Los factores de riesgo son los mismos que tenemos para un paciente con colecistitis. Ya. Tercer punto, clínica. Ictericia, coluria, dolor abdominal, entonces ya, clínica ya la tenemos. Eso es es coledocolitiasis. Diagnóstico, de primera instancia, ultrasonido, ver la dilatación mayor a 6 milímetros en el colédoco. ¿Cuál es el diagnóstico de elección? La colangioresonancia y el gol estándar va a ser la CEPRE, que es un diagnóstico, perdón, es un procedimiento diagnóstico y terapéutico. Ya. Tratamiento de la coledocolitiasis es la CEPRE. Ya, ya lo sabemos. No vamos a ahondar tanto en eso, ¿no? Ahorita en el resumen lo vamos a ver. Entonces, la colangitis es el proceso, es una infección de la vía biliar, generalmente ascendente, y es producida de manera secundaria por la coledocolitiasis. El agente que más podemos llegar a encontrar es Escherichia coli, en segunda instancia, Klebsiella pneumoniae. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo hacemos a través de un ultrasonido de hígado y vías biliares para observar como tal la dilatación del colédoco, la colangioresonancia y el gol estándar, que es la CEPRE. ¿Cuál es la diferencia entre la colangioresonancia y el gol estándar? Perdón, el de elección y el gol estándar. El de elección es porque tenemos más apertura para poder solicitarlo y tiene buena sensibilidad o mayor sensibilidad, y el gol estándar tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad. Sin embargo, no en todas las instituciones públicas podemos tener acceso a él. Yo recuerdo que cuando hacía mi internado era más fácil solicitar incluso una colangioresonancia que una CEPRE, ¿no? Aunque también una colangioresonancia es difícil, ¿no? O sea, no todos los hospitales cuentan con un resonador. Pero bueno, esa es la explicación. ¿Cuándo solicitamos esta materia de estudios? Cuando sospechemos que el paciente tiene una coledocolitiasis, y cuando sospechamos que el paciente tiene una colangitis, cuando empieza con esta clínica. La triada de Charcot: fiebre, ictericia y dolor abdominal. Y si a esto se le asocia alteración del estado de conciencia, datos de choque o hipotensión, que no es lo mismo, pero aquí lo vamos a manejar así, es la conocida pentada de Reynolds. El tratamiento es prácticamente tratar a lo que es la coledocolitiasis, la descompresión más antibiótico terapia, la CEPRE y el drenaje biliar. ¿Qué antibióticos debemos utilizar? La guía de práctica clínica mexicana de la Asociación Mexicana de Cirugía nos indica que para casos leves se debe indicar terapia combinada con fluoroquinolonas con metronidazol, o utilizar ertapenem o moxifloxacino, o en su debido caso cefalosporinas más metronidazol. En casos de que sean colangitis moderado a grave, agregamos como tal piperacilina con tazobactam. Y bueno, aquí está el resumen, lo que les decía hace yo un momento. Arriba tenemos el hígado, la formación de los conductos en el hepático común, y bueno, la colecistitis, vamos a irnos de este lado. La colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar, que a su vez esta va a ser causada por una litiasis vesicular que aumenta la presión intraluminal, y que hay un aumento de lo que son los agentes como es Escherichia coli. En segunda instancia, Klebsiella pneumoniae. En tercera instancia, y muy rara, Clostridium perfringens. ¿Cómo se forman estos litos vesiculares? Porque hay un aumento del colesterol y una disminución de las sales biliares, dando por consiguiente que existan más litos o cálculos de tipo mixtos, que en un 80% de los casos está constituido por colesterol. Ujú. Factores de riesgo: las 5 Fs: 40, más de 40 años; female, que sean mujeres; obesidad, que es fat; fármacos, que ya dijimos, fibratos, anticonceptivos orales, y ceftriaxona, ¿vale? Y la última que sería es FAT, FAME, y la última no me acuerdo, perdónenme. Y la clínica sugestiva, las tasas de perforación de un 10 a un 15%, clínica sugestiva, antecedente de comida copiosa, dolor abdominal en cuadrante superior derecho, morfio positivo y vómito. Tenemos esta clínica sugestiva, le solicitamos el ultrasonido, que es el gol estándar. Tenemos que observar pared vesicular mayor a 5. Tenemos que observar imagen en doble riel,
líquido perivesicular, sombra acústica, alargamiento mayor a 8 por 4. Este, ¿Qué más? Una vez que tenemos esto, ya sospechamos de que el paciente tiene como tal una colecistitis. El diagnóstico lo hacemos a través de los criterios de Tokio, un apartado A, un apartado B y un apartado C. Tenemos que tener signos de inflamación local, como el morfio positivo, signos de inflamación sistémica, como leucocitosis o fiebre, y signos de imagen, como son los que dijimos hace un momento. El tratamiento es colecistectomía laparoscópica de elección, puede ser tardía o temprana, dependiendo en qué estadio estemos. Y son los primeros estadios, que en este caso gravedad leve, puede ser temprana, gravedad moderada. Si no hay una inflamación local muy marcada, puede ser temprana. Y en el caso de que haya una falla orgánica, hacemos una laparoscopía tardía. Ujú. Algo que yo no les dije, bueno, la colelitiasis es la presencia de litos en la vesícula biliar. ¿Ah? La colelitiasis no se trata si no es sintomática. Entonces, el tratamiento de una colelitiasis asintomática, es decir, litos en la vesícula que no generan síntomas, simplemente es seguimiento, no se trata. A menos que en ciertas circunstancias, como son las siguientes, se hace colecistectomía. Si tenemos un paciente con una vesícula en porcelana, hay un aumento de riesgo de carcinoma, por lo que se hace colecistectomía. Presencia de anemia de células falciformes o un hito mayor a 3 centímetros, hacemos colecistectomía, ¿vale? Una complicación que podemos llegar a encontrar en estos pacientes con una colelitiasis es el síndrome de Mirizzi. El síndrome de Mirizzi es ¿cómo decirlo? Es una entidad muy grande que puede ir desde la impactación del cálculo a nivel de lo que es el cuello de la vesícula hasta una fístula, hasta lo que es un hilio biliar, ¿no? Yo creo que ya les corresponde a ustedes buscar qué es el síndrome de Mirizzi, que es una complicación propia de lo que es la colelitiasis. Prácticamente puede ir de lo que les decía, se impacta en el cuello vesicular, puede incluso por ser tan grande, fistularse hacia lo que es el duodeno o en algunos casos viajar a través de lo que es la vía biliar y llegar hasta lo que la formación de un hilio biliar. Ujú. Entonces es una entidad muy grande que comprende diferentes entidades. Eh, la coledocolitiasis, por su parte, ajá, es la presencia como tal de litos a nivel de lo que es la vía biliar, en el específico, en el colédoco. La clínica es cólico biliar, es clínica sugestiva de una colecistitis, acompañada de ictericia y que puede acompañarse o que puede ser la complicación de una colangitis, que ya hablamos qué es la colangitis, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a realizar? En primera instancia, pruebas de función hepática elevadas, ultrasonido con una dilatación mayor a 6 milímetros y colangioresonancia de elección. CEPRE es el gol estándar y es el método diagnóstico y el método terapéutico. Ujú. La colangitis, entonces, a su vez, es una infección bacteriana de los conductos biliares asociada con la colitiasis y que puede ser bueno, se asocia normalmente a Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. La podemos diagnosticar de la misma manera que diagnosticamos nosotros coledocolitiasis y la sospechamos cuando tengamos fiebre, ictericia y dolor abdominal, que es la triada de Charcot. Y si le asocia pentada de Reynolds o también alteración, perdón, si le asocia hipotensión o alteración del estado de conciencia, se le conoce como pentada de Reynolds. Y bueno, eso ha sido todo de los temas que hablamos hace un momento. Es un temazo, es un tema muy largo, pero bueno, pues ahora lo que les corresponde a ustedes es, recuerden, las sesiones de preguntas es para que ustedes aprendan si se equivocan, para que aprendan nuevamente de eso, ¿no? Vamos a dar a la que sigue, pónganle pausa a las preguntas para que ustedes vean la respuesta correcta. Pónganle pausa, 3 segundos. 1, 2, 3, vamos con la siguiente. Ahí están las respuestas. Estoy viendo si no hay alguna que tenga que hacer una retroalimentación como tal. Pero están muy claras, de hecho, estas preguntas. Ya estas preguntas estuvieron muy claras, en realidad. Que sigue, póngale pausa, 3 segundos. Ahí está. La que sigue.
Otra vez, póngale pausa, 3 segundos, sigue, ahí está, ¿no? La que sigue, póngale pausa. En esta sí me voy a detener un poquito, ¿vale? Póngale pausa, 3 segundos, uno, dos, tres, la respuesta. La respuesta aquí va procedente a lo siguiente. La derivación biliodigestiva o la prótesis biliar condiciona que normalmente haya una sustitución de lo que es la porción del duodeno con lo que es el hilio terminal, condicionando entonces que haya un aumento en el ascenso de bacterias. Entonces, esta pregunta era más como, yo creo que como de deducción, ¿no? En base a, por lo de la derivación biliodigestiva, ¿no? Está un poquito complicada. Pero bueno, ahí está la clave. Que normalmente en estos pacientes que tienen la derivación biodigestiva, hay un aumento del ascenso de bacterias, normalmente porque se pierde como tal la porción del duodeno y la sustituimos, ¿no? En este caso, en la porción terminal. Vamos a la que sigue. También esta pregunta también es muy buena. 3 segundos. Vamos con la que sigue. Les decía hace un momento, ¿no? ¿Qué condición se asocia a... Perdón, vámonos con la primera. ¿Qué condición se asocia a colelitiasis? Yo les decía los 5 factores de riesgo, que ya hablamos hace un momento de ellos, y el principal que es la colelitiasis. Pero aparte, les pueden llegar a preguntar otros que son poco, que no son tan preguntables, pero sí les pueden llegar por chingar, se les pueden llegar a decir, ¿no? ¿Qué condición se asocia a colelitiasis? Diabetes mellitus, nutrición parenteral, obviamente que tengan en vez de bajo peso, una obesidad y pérdida de peso de manera rápida, son otras condicionantes que pueden asociarse a colecistitis o colelitiasis en este caso, ¿vale? Entonces es muy importantísimo que tengan en cuenta eso. Pérdida de peso rápida, en este caso lo contrario, obesidad, nutrición parenteral y diabetes mellitus. ¿Ok? ¿Cuál de los siguientes signos se considera como dato de perforación? Yo les dije hace un momento que pusieran mucha atención a los que les dije, les dije durante la sospecha. Fiebre mayor a 39 grados centígrados son datos de una colecistitis complicada. Náusea y vómito corresponden a una no complicada. Y la taquicardia, taquipnea, acidosis metabólica, hipotensión, inestabilidad hemodinámica corresponde como tal a un dato de perforación, ¿no? Si no, regresense al videíto y en los datos de sospecha, ahí, bueno, en la clínica veíamos como tal cuáles son estos signos, ¿no? En específico. En un paciente colecistectomizado, es normal que su coledo de comida hasta, esta sí no se los dije, pero esta es una perla, ¿no? Cuando tengamos un paciente que ya no tiene la vesiculita, como tienen igualmente la función de, están secretando bilis y toda esta situación, pues bueno, aquí sí podemos decir que el colédoco es normal hasta 10 milímetros. Si dilata más, porque existe también ahí como tal digamos que un reservorio de bilis. Por eso aumenta o es más grande en este caso el colédoco. Y bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Les agradezco mucho que se encuentren con nosotros. Eh, esperemos que la próxima semana subamos nuestro siguiente video y bueno, a continuar con el estudio y hasta luego, colegas.